Buenos días, chavalada. Mira dónde estamos. Estamos en Santa Eulalia de Oscos, ¿eh? Mirar al palurdo ahí. Ya está haciendo ahí las gestiones previas ahí con una cámara. Como una cámara mejor que la mía, dice. Pero y una patata de cámara, ¿viste? Eso no graba, me cago en Dios. Mirar qué entorno, ¿visteis? Pues hoy desde aquí vamos a hablar que como ye conveniente, Oye, la ruta de los puertos de Occidente, de este... Oíste, hablándose, ¿recuerdas a Javier, el de Folies Asturiana? Así ya lo sabéis, quedaos porque el vídeo va a merecer la pena, ¿eh? ¡Hala! Amigo! ¿Qué tienes que decir? ¡Xa! Buenos días. Buenos días. De aquí salimos, de Santa Eulalia de Oscos, y aquí tenemos enfrente de nosotros a la vaca Marela, santo y seña de esta localidad, visitada por muchísimos moteros de Asturias y de toda España, que se vienen aquí a hacer la foto con Marela. Pues de aquí vamos a salir, chavales. Bueno, chavales, empezamos la ruta de los puertos de Occidente por estas maravillosas carreteras del occidente de Asturias. Esta ruta increíble, hoy espectacular, que todos los días hace este elemento que llevo delante, mi amigo Paco Jones, que sin duda ninguna es el mejor hacedor de rutas del mundo. No cabe duda. Empezamos. Bueno, chavaloes, empieza el espectáculo. Estamos en la carretera del Gumio, que va desde la Garganta hasta Boal. Ahora nos desviamos. Esta es la carretera AS361. Y mirad qué entorno, El vídeo se viene bueno. Mirad la niebla, ahí los molinos de viento, ahí tapados por la niebla. Y mirad qué espectáculo, Lo que os digo siempre, Asturias no defrauda. Ahí detrás vienen todos los chavalones, ahí detrás, Y ahí veis lo que tenemos al otro lado, el monte, y enfrente los molinos de viento. Estamos por la niebla. Vamos a subir por aquí para arriba y vamos a ver dónde nos lleva Paco, que se conoce todas las carreteras, no de Asturias, del mundo, os lo aseguro. Mirad el occidente asturiano. Anda, que miran los pueblos. Aquí hay pueblos metidos en el monte, que vaya tela, de 3-4 casas, de 3-4 habitantes. Por aquí, por estos parajes, seguro que anduvieron mis abuelos, porque son de esta zona, de un pueblo que pasaremos después por el que se llama Pesov. Y por aquí seguro que deambularon andando a caballo hace 50 o 60 años. Menudos paisanos de verdad. Una parada para repostar a visualización de los hijos de la gran ruta. Aquí vemos a todos estos hijos de la gran ruta, en medio de la carretera. Ponticiella, Villallón, Puente Polea, un cabrón allí. Voy a hacer pis. Eso mismo. Hala, ahí lo tenéis. Mirad qué preciosidad de entorno, como siempre digo también. Vamos a pasar el puente del río Urobio, ahí lo veis, Esta es la carretera que va desde Navia hasta
Barandas de Salime o hasta Boal. Llevamos aquí en esta carretera como 10 minutos o un poco más y todavía no nos cruzamos con un coche. Mirad, esto es para el disfrute motero máximo, ¿eh? Os recomiendo que vengáis por aquí. Os recomiendo que vengáis por aquí, por la AS12. Aquí estamos ya en el embalse de Doiras, bajando. Vamos a pasar por encima, o por, bueno, sí, por encima de la presa, como veis aquí, ¿eh? Pasamos por encima del embalse de Doiras. Ahí detrás vendrá los chavaloes cruzando la presa. Y lo dicho, chavaloes, hay que venir a Asturias porque mirad lo que tenéis aquí. Moteros de España. Mirar, mirar. Carreteras animadas de ayer y de hoy by Paco Jones. Aquí hay carreteras que, bueno, no los conocen ni los que viven aquí, fíjate bien. Por esta carretera yo creo que no, bueno, en mi vida pasaría si no fuera por Paco. Ya lo veis, mirar. Aquí es raro que pase un coche en todo el día, ¿eh? Mirad qué carretera. Llevamos exactamente ahora 42 kilómetros y no nos cruzamos con un coche, ni en nuestro sentido ni en sentido contrario. Mirad qué carreterina. Por aquí vamos a salir al puerto de la Marta y después a Pola de Llande, ¿eh? Y mirad qué carreterina recién asfaltada y para nosotros solos, ¿eh? Y mirar lo que tenemos por ahí, mirar. Nada, normal esto, mirar, mirar y mirar ahí enfrente. Mirad qué carretera. Voy a por Paco, que para aquí metieron una guindilla en culo hoy. Vamos a por él, ahí. Vaya pasada. AS 364, chavalones, chavaloes, mirar. AS 364. Llegamos al Alto de Bustantigo y mirar, ahí estamos. Pasar por aquí que merece la pena, pero mucho. Esta carreterina da gusto. Ya veis, Alto de Bustantigo. Estamos a 12 gradinos, bajó la temperatura a 4 grados, pero se está de puta madre. Ahí tenéis. Por aquí vamos, ya os digo. Vamos por la AS 364 y vamos a ir a parar al Alto de la Marta. Mirad ahí enfrente, mirad qué carretera. Mirad por dónde va todo para allá. Mirad ahí a lejos. Carretera hiper guay. Mira. Para nosotros solos. Lo dicho antes, todavía no nos cruzamos con un coche. Llevamos no sé si casi a 50 o 55 kilómetros sin cruzarnos con un coche en nuestra dirección y dirección contraria. Bueno, aquí estamos ya en el Alto de la Marta. Ya nos bajó la temperatura un par de grados más, pero bueno, esto sigue siendo, ya lo veis, esto sigue siendo una maravilla, Y después de hacer una parada en Pola de Llande para recuperar fuerzas y refrescarnos un poquitín, porque bueno, el calor empezaba a apretar, atravesamos Cangas de Narcea y aquí veis otro de los puertos míticos de Asturias, el puerto de Litariegos, que está en unas condiciones inmejorables de asfalto y de paisaje, como podéis ver en las imágenes. Disfrute máximo, puerto de Litariegos.
Bueno, llegamos arriba del puerto de Leitariegos, maravilloso puerto de Leitariegos. Ahí estamos en el puerto ahora, en el pueblo del puerto, y ahora llegaremos al alto del puerto de Leitariegos, AS 213, maravillosa. Vamos al curvón, vamos al curvón. El puerto Cerredo, ahí lo veis. Vale, ya entramos en Asturias. Y a partir de que entramos aquí en Asturias otra vez, esto es la AS15 o AS15. Por aquí vamos a bajar ahora, que la carretera es estrechina, pero está muy bien el asfalto, curvinas guapas. Vamos a bajar al pueblo de Cerredo. Bueno, segunda parada de la puerta de los rutas, de la ruta de los puertos de Occidente, de la puerta de los rutas, digo yo. Y vamos a tomarlo aquí en el bar, aquí venta de prensa de Bar Mesa Racing, que no tiene nombre. Bueno, sí, Bar Mesa Racing. Sí, Mira qué bar más chulo ahí, Una terracina tapadina. Día mejor imposible. Y aquí estamos en el puerto de Cerredo. Bueno, estamos parados aquí en la desviación para Jerez, en el concejo de Cangas de Narcea, que es donde vamos a ir a comer. Aquí veis a todo el grupo. Un palurdo ahí, mirad un palurdo ahí. Y el amigo ahí, ahí está. Y el grupeto ahí atrás, todos ahí amontonados. Y bien avenidos. Vamos a ir a comer a Jerez de la Frontera. Vamos para allá. Y aquí vamos a parar a comer, en Jerez. En este pueblín del concejo de Cangas de Narcea, que la verdad es que nunca vine aquí. A ver dónde nos trae Paco. Pero bueno, seguro que en este pueblo seguro que se come bien, ya os lo aseguro. A ver dónde vamos. Aquí. Mirad dónde estamos, en Jerez. Mirad las vaquinas ahí, tranquilamente. Mirad qué paz. Mirad el Vader ahí, que es la marca de identidad. Y mirad, vamos a comer aquí, en Casa Gabrelón, aquí en Jerez. Ya os contaré qué tal, y os enseñaré qué comemos. Bueno, primera pitanza. Embutidos buenos de Jerez. Jerez de la Frontera. Aquellos ahí. A comer y callar, Hoy a continuación, estos afamiados están aquí comiendo un pote asturiano de collons, Miradlo ahí. Están cortando la lechuga todavía. ¿Pero la carne guisada puedes comerla? ¿La qué? La carne guisada. Sí, yo no como el pote porque no me gusta. No me da más por eso. Puerto del Conio, aquí lo veis, ruta turística de los puertos. Ya estamos arriba del puerto del Conio. Agua embalsamada, sí. Embalsamada de Salime. Estamos en el embalse de Salime.
Salime no, metime. Y después de superar el revirado puerto del Conio y hacer una paradina en San Antolín de Ibias para repostar y tomar un refrigerio, como veis aquí bordeamos la carretera o transitamos por la carretera que bordea la cola del pantano de Salime y nos lleva a la AS12, que es la carretera que va desde Fonsagrada hasta Grandas de Salime. Carretera estupenda para aumentar el ritmo y divertirse un poquitín con la velocidad. Esta carretera que veis aquí en las imágenes pasa por el puerto del Acebo y nos lleva a Grandas de Salime. Y como veis, una carretera rápida y divertida. Después, a continuación de Grandas de Salime, fuimos transitando hasta Pesoz, que es este pueblo que veis aquí a continuación, que es el pueblo de mis abuelos maternos. Aquí pasé yo varios veranos. Aquí había un bar aquí a la derecha y veis que lo mismo tomabas un búa libre que comprabas unas madreñes que medio kilo clavos. Bueno, mirad dónde estamos, en Villanueva de Oscos. Vamos a parar en el bar de Ernesto, Biker Fly, el bar motero de Villanueva de Oscos. Ahí tenemos a Ernesto con Venancio y con el palurdo. Estamos en Villanueva de los Oscos. Ahí tenéis el bar motero, Motor Bar. Llegamos al fin de la etapa 1. Y vean, aquí hay categorías. Vean qué mujer me espera a mí. Ay, es verdad, voy a dar un beso primero al cónsul. No, esto no te lo perdono. No, ahora no lo quiero, ahora no lo quiero. Cónsul, mira. Yo no quiero ser causa de ninguna disputa. ¿Una disputa? No es de esta niña. Ya me llegan con las mías. No seas marica.